Padre Dios, cuán bueno eres tú, qué gran bendición haber aprendido de la gran comisión, que es tu gran comisión, que por gracia las has entregado a discípulos creados por ti para ser discípulos y hacer discípulos. Pero nuestra dependencia está no en nosotros, pero en ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Ahora, Señor, mientras que entramos nuevamente a meditar sobre estas verdades, danos sabiduría, danos ánimo, fuerzas. Ayúdanos a que nuestra mente y corazón estén comprometidos con las verdades escuchadas, no solamente para entrar por los oídos, pero para que viajen al corazón, cambien mentes, renueven mentes, transformen vidas, corazones, porque, Padre, tu iglesia tiene que ser movilizada. Así que, Dios, haz tu obra en nosotros para hacer tu obra por medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como les acabo de decir, vamos a entrar de una vez. Hay mucha relación con lo que el pastor Otto enseñó, con lo que yo quiero enseñar esta mañana. Hoy vamos a estar hablando sobre la dependencia del Espíritu Santo para la evangelización. Cuando el pastor Otto estaba tocando Mateo, al pastor Otto se le asignó un tema, no un pasaje. Cuando estaba tomando esto, yo menos mal no escogí Mateo, porque yo iba a escoger Mateo, así que no vamos a entrar en Mateo, pero en realidad se une mucho con lo que vamos a estar viendo ahorita, porque nuevamente el título es la dependencia del Espíritu Santo para la evangelización. Y precisamente esta gran comisión no depende de nosotros. Esta gran comisión dada a los discípulos de Cristo es posible por el Espíritu Santo. Entonces, aunque tenemos esta gran tarea sobre nuestros hombros, tenemos el gran Señor con nosotros. Y esta es la gran esperanza. Y en realidad es que nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en dependencia de otros. No hay ningún independiente en ese sentido. Obviamente nos creemos personas independientes, pero en realidad somos personas dependientes. Los bebés necesitan desde que nacen mucho cuidado. A un bebé no se le deja solo. Es lo que uno aprende. Como papá, uno sabe que a un bebé no se le deja solo, no importa dónde está, o los que tenemos bebitos o teníamos bebitos recién nacidos. Yo me acuerdo con Priscila, nosotros le compramos, en aquel entonces había algo que se le ponía en el pañal y era como una alarma por si el bebé dejaba de respirar. Y nosotros, bueno, lo vamos a comprar o nos regalaron, no me acuerdo cuál fue el asunto. El caso fue que llegamos del hospital a nuestra casa y nosotros felices le pusimos eso en el pañal a Priscila y estábamos confiados que si ella, no había por qué, pero si ella dejara de respirar, esa cosa iba a hacer un ruido y nos iba a dejar saber. Estábamos nosotros en la casa bien tranquilos y la dejamos a ella en la cunita y estamos ahí y de pronto empieza esa cosa. ¡Ah, la no está respirando! ¡Ah! La levantaba, le quitaba ella. ¡Ay! Pues a llorar, entonces... esta vaina no vuelve más. Esta vaina en colombiano no es malo. Así que esto para los dominicanos quizás puede ser malo. Pero esta cosa, este aparatico aquí, no va a volver a usar. Nosotros desde pequeños necesitamos mucho cuidado. No simplemente son los bebés, pero los niños mismos necesitan mucha corrección. Hay una etapa para educar a ese pequeño. Esta etapa, aunque van a ser y van a seguir siendo a crecer, estos niños en esta etapa necesitan de corrección, de enseñarles qué es lo bueno delante de Dios y qué es lo malo delante de Dios, qué son cosas buenas, qué son cosas malas. Los jóvenes necesitan corrección, pero necesitan dirección. Se les necesita guiar. A un joven se necesita ayudarle a pensar sabiamente, correctamente, a direccionarles de si están para allá. Piensa en las consecuencias, piensa en los resultados, piensa en lo que puede venir, no solo ahorita, pero el más allá. Entonces los jóvenes necesitan dirección. Particularmente aquellos que quizás no crecieron con la guianza de un padre y decirles, mira, es por acá, hijo. No simplemente son los jóvenes, pero también son los adultos. Los adultos necesitamos instrucción, porque llegamos a ser adultos con muchas cosas que están mal. Y necesitamos instrucción, necesitamos que alguien más también nos diga, querido Michael, lo que tú estás haciendo no está bien. No importa si creciste en una cultura, no importa lo que tú estás haciendo, si hay cosas que estás haciendo mal, está mal. Necesitamos instrucción como adultos también. Por lo tanto, también los ancianos. Los ancianos necesitan compañía. Como iglesia local hemos abrazado un ancianato cerca aquí
Y una de las cosas que hemos visto en el ancianato cuando hemos ido, estas 2 veces hemos ido, son estas personas ancianas, mayores de edad, solos. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando nos ven? Se ponen felices. ¡Ay, qué bendición! Y los niños y se alegran. Y tu familia, no viven acá, no me visitan mucho. Necesitan compañía, necesitan que alguien esté ahí con ellos. En algunos casos se convierten hasta bebés. El ciclo de vida es tú naces dependiente y mueres dependiente. Bueno, de alguna manera todo esto se hace porque realmente nosotros hemos sido hechos por Dios criaturas dependientes. Nosotros somos criaturas dependientes de otros en necesidad de comunión con otros. No simplemente es que yo necesito que alguien más me guíe, me instruya, pero yo necesito relaciones profundas, verdaderas. Bueno, esto sí es entre humano y humano, es un reflejo de lo que nosotros necesitamos con Dios. Nosotros necesitamos de Dios, que Él nos instruya, que Él nos guíe. Somos dependientes de Dios en comunión con Dios, como creyentes. Nosotros somos criaturas redimidas en dependencia del Señor para tener comunión con el Señor. Entonces, así como nadie puede escoger cuando nace físicamente y cuando muere, nadie puede escoger cuando nace espiritualmente si no es por el Espíritu Santo. Tú escoges porque algo ha pasado en tu corazón para tú poder responder en arrepentimiento y fe. Esa es la obra transformadora de la regeneración del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, nadie puede ni nacer espiritualmente aparte de la obra de Dios, ni nadie puede permanecer en Dios aparte de la obra de Dios. Tú necesitas completamente al Espíritu Santo, a Dios, para crecer, tanto para nacer en la fe como para crecer. Tú necesitas completamente de Dios. Por lo tanto, nosotros somos dependientes. No somos necesitados y nosotros somos insuficientes. Eso no nos gusta escucharlo, pero es la verdad. Somos necesitados, dependientes e insuficientes, pero escucha esto, Dios es independiente, todopoderoso y suficiente. Esa es la gran verdad. Él todo lo puede y Él hace todo lo que quiere. De manera que nosotros como creyentes necesitamos recordar que así como nacimos por el Espíritu, también vivimos por el Espíritu y somos usados por el Espíritu. Nosotros nacimos por el Espíritu, es una obra del Espíritu Santo. También entonces somos sostenidos por el Espíritu, andando en el Espíritu para matar las obras de la carne, pero como también somos usados por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Bueno, porque el pastor Otto acaba de explicar algo precioso y es la tarea de la evangelización. Nos acaba de explicar cómo Cristo nos da este mandato, este imperativo. Hagan discípulos en la tarea. Evangelicen. Eso es, sean mis testigos. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer este asunto? Así es el mandato del Señor y hay que obedecerlo, porque como el pastor te enseñó, el que no esté obedeciendo la comisión está pecando delante del Señor. Y así como el Señor nos llama a ser testigos, tú escoges Hechos 1:8 o Dios traerá Hechos 8:1. Eso se memorizó. Quedó acá, ¡pum!, estaba en mi mente. Entonces, ¿cómo hacemos esta tarea entonces de la evangelización? Bueno, primero reconociendo que nadie aquí puede darse golpes de pecho, ni palmaditas, de que la evangelización es algo que yo hago. Es algo que yo lo puedo hacer. No, nadie puede darse golpes de pecho delante de nadie, ni mucho menos delante del Señor, y decir, Señor, yo salvé a esta persona. Yo le hablé, o yo tengo cierta manera, y yo le tiro por aquí, y yo lo pongo a llorar, y le pongo el pianito abajo. Nadie puede jactarse delante de Dios de salvar a alguien. Todo es obra del Espíritu Santo usando a la iglesia de Cristo. Entonces, por un lado, nadie se puede jactar delante del Señor, pero tampoco nadie puede decir, como no es obra mía, entonces yo no hago nada. Como es obra del Espíritu Santo, entonces quedémonos cruzados en una iglesia llenos y llenos de la palabra de Dios, pero este tema de la evangelización no es de nosotros, no es de nuestro campo reformado, porque como Dios es soberano, Él traerá a Miguelito como Él quiera traerlo. Bueno, Dios va a traer a Miguelito como Él quiera traerlo, pero Él te va a usar a ti. Porque esa es la manera en que Dios ha escogido. Que Él necesita de ti, no, pero Él desea usarte.
Entonces, eso es lo que queremos ver en esta mañana. Porque nuevamente, si nosotros no comprendemos de Cristo, esto es desobediencia. Nosotros hemos sido llamados a proclamar de Cristo, con Cristo y en Cristo. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados a proclamar de Cristo, con Cristo y en Cristo. Y yo voy a explicar por qué uso con y en, porque vamos a estar allá en un versículo que vamos a estar viendo estas dos preciosas realidades de con y en Cristo. Pero entonces Dios, el Señor, es quien hace la obra maravillosa. Pero Dios escoge usarte a ti y a mí. Dios escoge usarnos de maneras únicas, independientemente de nosotros, para llevar a personas a que conozcan a este glorioso Cristo. Nuevamente, el fundamento de la evangelización, el fruto de la evangelización, es una obra del Señor. Es tanto así que el pastor Otto está hablando de la iglesia primitiva en Hechos. ¿Y sabes cómo y a quién se le atribuye el crecimiento de la iglesia? ¿La conversión? Bueno, Hechos 2 dice, el Señor, no Pedro, no los discípulos, el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Es tarea del Señor, es nuestra responsabilidad, pero nuestra responsabilidad se sienta bajo la base del señorío y la autoridad de Cristo, como el pastor Otto enseñó en la Gran Comisión. Toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, hagan discípulos. Y yo estaré con ustedes. Entonces, esto es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Es un gran privilegio estar en las manos del Todopoderoso, siendo los instrumentos del Señor, pero es una gran responsabilidad. Y nosotros no podemos decir, esa responsabilidad se la entrego a alguien más. Porque la tarea de la evangelización no es un asunto de personalidad. Es decir, así a ti se te hace bien hablar, te es cómodo, tú llegas a un lugar y tú llegas a un lugar lleno y lo primero que estás haciendo es ¿con quién voy a hablar? Hay otros que llegan a un lugar lleno de gente y lo que hacen es ¿dónde está el rinconcito para que nadie me hable? Entonces la evangelización no es un tema de personalidad. Ahora, algunos tienen una facilidad de llegar a un lugar y no intimidarse. Bendito sea Dios por eso. Pero que eso no sea tu confianza. Porque Dios te da una personalidad no para confiar en eso. Dios te ha dado el Evangelio para que al confiar en eso tú puedas ser usado por Dios. Entonces, con todo esto, lo que yo quiero hacer es tratar de trazar un tema de que la presencia de Dios ahora con nosotros es una realidad que Dios lo ha mostrado en la palabra de Él. Es decir, si nosotros vamos a compartir de Cristo en la tarea de la evangelización, nosotros tenemos que estar convencidos que no vamos solos, estamos con el Señor. Y en la tarea de la evangelización vamos no solamente en el nombre del Señor, pero vamos con el Señor. Por lo tanto, no importa quién esté frente a ti, tú tienes que recordarte, conectándolo con el ayer, que frente a ti hay alguien mayor que el que está frente a ti. Y este es Cristo. Es el Señor que va con nosotros porque desde el comienzo Dios ha deseado estar con su pueblo. Dios es el creador y el que desea comunión con su pueblo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que desde el comienzo en el jardín del Edén, el Señor convivía con Adán y Eva. Él se paseaba en el huerto. Él convivía con Adán, instruyéndole, enseñándole lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, para que como esposo le enseñara a su esposa lo que tenían que hacer y lo que no tenía que hacer. El Señor convivía con ellos. No había pecado. Es tanto así que el Señor es quien forma a Eva, la presenta a Adán, como en forma de la primera boda, creando la primera familia. Es Dios intencionalmente queriendo estar con su pueblo. Aún después de la caída, tú sabes, en Génesis 3, después de la caída, ¿quién busca a quién? Dios busca a sus criaturas rebeldes. Él es quien busca, Él es quien las corrige, Él es quien promete guardar la simiente de la mujer para que aplastara la simiente de la serpiente, es decir, aplastara la cabeza de la serpiente. Es Dios quien promete entonces de esta manera estar con su pueblo. Él es quien, aún así, expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén, pero antes de esto los vistió. Les mostró una imagen de lo que Él haría. Al expulsarles muestra su juicio, pero muestra su misericordia.
pero se expulsa no para dejarlos expulsados, los expulsa con fines de traer verdadera redención. No simplemente redención, pero la redención de estar con ellos, de estar en intimidad con ellos. Por lo tanto, a lo largo del Antiguo Testamento vemos que quien el misionero por excelencia es Dios. Dios es el que está haciendo lo que Él ha prometido una realidad. Dios escoge un pueblo llamado Israel para que de Israel Él guardara un remanente, porque no todo Israel es Israel. Él guarda un remanente, promete guardarlo. ¿Por qué? Porque de este remanente saldría el Mesías, donde Dios compraría en Cristo un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, llamada la iglesia. Es Dios quien de principio a fin muestra que lo que nosotros estamos llamados a hacer, Él lo hizo, Él lo hace y Él lo hará. Nosotros entonces la tarea de la evangelización se hace siempre en dependencia del Espíritu de Dios, nunca en independencia. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos nuevamente por la realidad preciosa que desde el tiempo de atrás Dios ha prometido estar con su pueblo. Y una realidad preciosa que vemos en el Nuevo Testamento es no simplemente con su pueblo, pero en su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, déjame recordarte algunas cosas. Cómo es que Dios, desde el tiempo de atrás, Él ha prometido estar con su pueblo. Él ha equipado a su pueblo. No hay ninguna etapa en la historia del pueblo de Dios, entiéndase tanto en Israel, en el Antiguo Testamento, el remanente, como el pueblo de Dios ahora, que es la iglesia, donde Dios no haya estado con su gente, equipando. Por ejemplo, es por medio del Espíritu Santo que el Señor levanta líderes, como lo hizo con Moisés. Es por medio del Espíritu Santo que el Señor llena a Bezaleel con sabiduría, inteligencia, conocimiento, y lo llena con toda clase de arte para elaborar algunas cosas que serían puestas en el tabernáculo. Es por medio del Espíritu Santo que David es escogido y vino a reposar sobre David. También es por medio del Espíritu Santo que los profetas pueden hablar la palabra del Señor. Es por medio del Espíritu Santo también entonces que el Nuevo Testamento, por así decirlo, fue escrito. Pero también Pablo puede decir del Antiguo Testamento que toda la palabra es inspirada por Dios. Esto es por medio del Espíritu Santo que guiaba a estos hombres como instrumentos en las manos de Dios para escribir las palabras de Dios. El Espíritu Santo ha estado involucrado siempre en la creación. Esa es la verdad del Señor. Ahora, la diferencia entonces de Dios con su pueblo cambia desde la llegada de Jesús y después de la muerte de Jesús. Algo glorioso pasa. Y lo que yo quiero argumentar en esta mañana es, como hemos visto rápidamente, que Dios siempre ha deseado estar con su pueblo. Hay una realidad prometida en la atrás, cumplida en Cristo, disfrutada por nosotros, y es que Dios no siempre está con el pueblo como lo estuvo en el Antiguo Testamento. Dios está con su iglesia y en su iglesia. Yo quiero explicarte qué significa que Él esté con y en su iglesia. Para eso, yo quiero que vayas conmigo ahora sí a Juan. Juan 14, vamos a ver estos versículos brevemente, del versículo 16 al 17, porque yo quiero que tú veas cómo es que Cristo habla que la tarea de la evangelización, por así decirlo, o el mero hecho de ser discípulos de Cristo, se requiere de la gran bendición de estar con y en Dios, o Dios con y en nosotros. Fíjate lo que Cristo dice en Juan 14. Vemos los versículos del 16 al 17. Por tiempo no voy a leerlo todo lo anterior y lo previo, pero sí desde el entonces. Versículo 16 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Y como le hicimos la pregunta ayer al texto, ahora se la hacemos acá. ¿Y para qué? ¿Para qué otro consolador? Bueno, para que esté con ustedes para siempre. Ahí está, con ustedes. Genial. No, sigo leyendo. Porque Cristo dice, es decir, ¿qué quiero decir con que esté con ustedes para siempre? Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque es el fundamento, porque ni lo ve, ni lo conoce. Contraste, pero ustedes, queridos discípulos, sí lo conocen. ¿Cómo yo conozco al Espíritu Santo, al otro Consolador? Porque mora, está en la morada de Dios, porque mora con ustedes. Ah, genial. Pero escucha esto, futuro. Y estará en ustedes. ¿Cómo es posible que Cristo llegue a decir tal cosa?
la realidad de que el Espíritu Santo, el otro consolador, esté con ustedes y estará en ustedes. Luego, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y a esto es lo que nosotros llamamos entonces la transición, por así decirlo, de lo nuevo del Espíritu Santo en el nuevo pacto, o la transición de la presencia de Dios con su pueblo para llegar a estar en su pueblo. Entonces, esas son las verdades que vamos a ver en esta mañana, porque Cristo precisamente ora al Padre. Él es quien ora al Padre. Él es quien dice al Padre que Él rogará al Padre para que Él envíe al Espíritu Santo. Pero nuevamente, no para que viniera temporalmente. Porque eso es lo que nosotros hemos dicho, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con el pueblo, pero el Espíritu Santo iba del pueblo, o se iba del pueblo. Es tanto así que en Ezequiel, la gran controversia o la gran consecuencia es que Dios abandona el templo. Es la salida de la presencia de Dios del gran templo en el tiempo de Ezequiel. ¿Por qué? Porque vendría el gran tiempo, en el tiempo del gran Cristo, para que por medio de Cristo la presencia de Dios viniese. Sí, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, pero sí, Dios con nosotros por medio del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos una verdad increíble, cristianos, familia, iglesia, discípulos, discípulas. Y es que la presencia de Dios no siempre está contigo, está en ti. Es algo maravilloso. Que la tarea de la evangelización, el compartir con otros de Cristo, no se hace a solas. Se hace convencidos que al hablar con este individuo que puede rechazarme, que puede burlarse de mí, que puede hasta hacerme preguntas que yo desconozco, que me puede intimidar, a la verdad es, esto es cierto, pero hay una verdad que aplasta esta otra verdad. Y es que Cristo está conmigo por medio del Espíritu Santo que vive y mora en mí. Entonces, el Espíritu Santo estará con nosotros. Y Cristo dice siempre. ¿Y sabes qué significa siempre? Siempre. Como yo, pastor, no hay que complicarlo tanto. La palabra en el original siempre, no. Siempre significa siempre. Él va a estar con nosotros siempre. ¿Y qué cuando me hagan las preguntas más difíciles? Ahí está el Espíritu Santo contigo. ¿Y qué cuando yo no sé responder? Ahí está el Espíritu Santo contigo. ¿Y que cuando me pongo nervioso y veo la cara de limón que tiene este hombre y me a punto de golpearme, qué voy a hacer? El Espíritu Santo está contigo siempre. Que cuando comienza el corazón tuyo por dentro de bum, 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 te empieza a sudar las manos, la frente, tú no sabes qué decir. Hey, el Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo me guiará, me ayudará. Por lo tanto, no ha existido ni habrá nunca un tiempo en la historia de la iglesia que el Espíritu Santo no esté con y en su iglesia. Nunca. Para la iglesia verdadera. Obviamente en la iglesia que vive y busca según Dios. Entonces esta realidad asombrosa y esperanzadora es una verdad que nos recuerda que fuimos creados para permanecer en Dios a la manera de Dios. Entonces el Espíritu Santo es quien controla todo, quien lo sabe todo, pero el Espíritu Santo no está en todos. Porque precisamente Cristo dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará el otro consolador, entiéndase, el otro intercesor o el otro ayudante, es el otro miembro de la Trinidad. El Espíritu Santo no es menos, es el otro miembro glorioso de la bendita, eterna, maravillosa relación de la Trinidad. No se nos ha dado, el Espíritu Santo. No, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios mismo mora con nosotros o está en nosotros. Él está con ustedes siempre. Es decir, Él es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo, por ser aún criatura de Dios, no quiere decir que sean hijos de Dios. Todas las personas son criaturas. Solo los creyentes son hijos e hijas de Dios. Ahora, las personas sin Cristo no pueden conocer al Espíritu de Dios porque para conocer a Cristo tienen que pasar por la obra transformadora del Espíritu Santo. Tú no puedes ver a menos de que Él te muestre. Por tanto, tanto el creyente no se jacta de que vio a Cristo sin el Espíritu Santo,
Y el creyente no se puede jactar que puede enseñar a otro de Cristo sin el Espíritu Santo. Tú naciste por Cristo, por medio del Espíritu Santo, o en Cristo por medio del Espíritu Santo, y tú necesitas del Espíritu Santo que te guíe para poder instruir a otros y que por medio de su guianza, Él permita que otros puedan ver de Cristo. Tú eres un instrumento, pero no eres el instrumento, con el artículo bien definido ahí. Tú eres un instrumento precioso, importante, pero no eres el precioso e importante instrumento que es Dios mismo por medio del Espíritu Santo para poder precisamente guiar. Entonces, estos que son individuos que no conocen la verdad de Dios son aquellos que están apartados, perdidos, necios y pecadores. Pero ahora bien, no se te olvide que tú eras uno de ellos. Estos que están acá, que no conocen al Espíritu del Señor, que no lo pueden recibir porque ni lo ven ni lo conocen. Sí, esta gente que está fuera de la iglesia. Sí, es verdad. Pero recuerda que por la obra de Dios tú estás acá. Recuerda que por la gracia de Dios tú le puedes ver a Él. Recuerda que no había nada bueno en ti. No había alguna inclinación de tu propio corazón para decir, espérate, yo sí quiero a Cristo. Es gracia absoluta. Yo recuerdo que una noche me llama uno de mis amigos, yo estaba todavía, nos acabamos de graduar de high school. Yo estaba en mi habitación y me llama uno de mis amigos y me dice, mira Michael, ¿escuchaste que Diego murió? Dijo, no, sí murió. Diego, yo siempre, esta verdad me confronta. Diego, del mismo país mío, colombiano, misma edad mía. Hicimos exactamente lo mismo. Pero por gracia, Dios me preservó. Él murió en un accidente. Lo que yo pensaba es, Señor, espero que le haya escuchado de Cristo. Cuando yo le hablé, su mamá es cristiana, Señor, que le haya escuchado de Cristo. Pero lo próximo es que me llevó a las rodillas y pensar, ¿qué diferencia hay entre Diego y yo para que ahorita sea yo el que esté escuchando esto y no Diego? Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios es el hecho que tú puedes conocer de Dios. Pero la gracia de Dios no simplemente te llevó a conocer de Dios, te lleva a conocer de Dios para dar a conocer a Dios. Por tanto, es ilógico, incomprensible, que nosotros nos jactemos, aunque sea con mucha humildad, decir, gloria a Dios en las alturas, bendito sea Dios que me ha salvado, pero afuera no hablar de Cristo. Es imposible. Desafortunadamente, es posible. Porque como el pastor Otto enseñó, la gran comisión se ha convertido en la gran omisión. Por tanto, no es cargarte con culpabilidad. Es cargarte o recordarte del precioso privilegio que tú y yo tenemos. De poder conocer de Cristo para dar a conocer a Cristo. No es culpabilidad que te lleva a hacer algo, porque la culpabilidad te va a ayudar a que mañana salgas por culpabilidad y compartas de Cristo. Y el lunes, y de ahí se acabó. Tú necesitas recordarte estas verdades nuevamente porque tú proclamas de Cristo siendo empoderado por el Espíritu Santo. Hablamos con Dios y Dios en nosotros testifica de Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces, uno de los autores que me ha ayudado muchísimo a entender esto es el autor y el pastor y teólogo Jim Hamilton, que escribió un libro que se llama The Indwelling of the Holy Spirit. La permanencia o la residencia del Espíritu Santo. Y en este libro, él dice lo siguiente, que me ayudó mucho. En el antiguo pacto, Dios permaneció fiel a su pueblo, acompañándolos en una columna de fuego y de nube, y después habitando en medio de ellos en el tabernáculo y en el templo. Antiguo pacto, Antiguo Testamento. En el nuevo pacto, el único templo en la comunidad de creyentes, y Dios no solo en la comunidad, habita no solo en la comunidad corporativa, sino también en cada miembro individual. Entonces nosotros somos la comunidad conocida por el Espíritu Santo, que conoce al Espíritu Santo y da a comunicar las verdades de Dios por medio del Espíritu Santo. Nosotros dependemos completamente del Espíritu Santo. Es tanto así que lo que Cristo hace acá en Juan es cumplir promesas del atrás, que por tiempo no voy a ir a todas ellas. Pero, por ejemplo, tan solo yendo a Ezequiel, donde precisamente la presencia del Señor abandona el templo, la gran tragedia para Israel.
Yahweh los ha abandonado. Yahweh se ha ido de ustedes. Cristo toma esta promesa del mismo Ezequiel, cuando Ezequiel en el capítulo 36, hablando de la obra de darnos un nuevo corazón, quitando el corazón de piedra para darnos el corazón de carne, esta obra de lo que conocemos como la regeneración, la oportunidad de tener un corazón para responder a Dios, en ese contexto, Ezequiel dice, o Dios por medio de Ezequiel dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Por lo tanto, cuando Cristo dice que la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo estará con nosotros siempre, con y en ustedes, está hablando de la realidad, y es que Cristo ha traído la presencia de Dios para con su pueblo, en su pueblo. Por lo tanto, nosotros hablamos con la autoridad de Cristo, en las fuerzas de Cristo, en el poder de Cristo. Es Cristo quien hace esta preciosa obra. Entonces, al entender esto, no simplemente es que el Señor estaría con su pueblo, pero estaría en su pueblo, dentro de su pueblo como congregación, pero también en cada persona en forma individual. Ahora, yo que quiero ir concluyendo, quiero honrar el tiempo. Yo no quiero que tú pienses que la tarea de la evangelización es nuestra tarea aparte de ser la tarea de Dios. O sea, la tarea de la evangelización, como el pastor otro explicó, si es ser discípulos, haciendo discípulos, nosotros no podemos pensar que esta gran y preciosa tarea se hace conforme nosotros y depende de nosotros. Esta gran tarea se hace conforme Dios y en dependencia de Dios. Dios nos ha instruido, nos ha guiado, nos ha dado su palabra, nos ha dado la habilidad para obedecerle ahora en Cristo, y ahora nosotros podemos ser aquellos proclamadores de verdades preciosas que vivimos, masticamos y probamos y vemos que es bueno, y nos movilizamos entonces intencionalmente en el poder del Espíritu Santo para dar a conocer estas grandes verdades. Pero desafortunadamente, a veces pasa que no creemos estas grandes verdades. Se nos olvida la realidad de la presencia de Dios con y en nosotros. Se nos olvida lo maravilloso y asombroso que es que Dios mismo esté con nosotros. Tanto así que Pablo dice que tenemos que trabajar nuestra salvación con temor y como temblando. ¿Sabes por qué? Porque dice, porque es Dios quien obra en ustedes. Es Dios quien obra en ustedes. Entonces no es temor y temblor en el sentido de voy a perder mi salvación. No, es que no hay tal cosa como saber que el santo Dios mora en ti. Es algo asombroso. Pero ¿cómo puede ser posible que el Espíritu Santo viva y more en mí? Por lo tanto, no pensemos que el compartir de Cristo lo hacemos sin la misma intención de Cristo de darse a conocer a otros. O sea, el pastor Otto decía ayer que Dios ama más a esa persona que le estás compartiendo que lo que tú amas a esa persona. ¿Puedes creer eso? O sea, te puede caer mal, no te están haciendo preguntas, te puso incómodo, lo que sea que te pudo haber hecho sentir a ti eso. Hay una verdad sobre eso. Y es que a Dios le interesa tanto que ese individuo creado a su imagen, con valor y dignidad intrínseco en él, porque ha sido creado a la imagen de Dios, necesita escuchar del Evangelio de Dios. Porque aún con haber sido creados a la imagen de Dios, esa imagen está distorsionada y necesita de Cristo para ser restaurada. Nosotros no podemos caminar por ahí viendo meramente gente. Porque como decimos acá en nuestra iglesia, no es solamente gente, son almas eternas, andantes. Y nos debe pesar esas almas que tanto entran como salen, como las que están a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo para nosotros movilizarnos y poderles compartir de Cristo? Entonces nosotros tenemos que vivir en dependencia del Espíritu Santo. Ahora, eso que venimos de trasfondos diferentes y posiblemente de trasfondos donde se nos ha enseñado cosas equivocadas con un énfasis equivocado del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es andar en el Espíritu Santo? Bueno, uno de los grandes teólogos que también me ayuda mucho es el teólogo J.I. Packer, o J.I. Packer. Y él escribió un libro que se titula Keeping Step with the Spirit, o, creo que está en español, Caminar en sintonía con el Espíritu. Y fíjate lo que él dice en este título. La vida del cristiano en todos sus aspectos, intelectual y ético,
devocional y relacional, la adoración que surge y en el testimonio que sale es sobrenatural. Solo el Espíritu puede iniciarlo y sostenerlo. Entonces, aparte de Él, no solo no habrá creyentes vivos ni congregaciones vivas, sino que no habrá creyentes ni congregaciones en absoluto. Es el Espíritu Santo quien hace esta gran tarea. Pero el Espíritu Santo ha sido llamado a salvar creyentes tomando la obra de Cristo aplicada a individuos usando la iglesia. Por lo tanto, Cristo es tan intencional de decirle ahí mismo en Juan 14 lo siguiente, y con esto ya voy terminando. Fíjate lo que dice Juan 14, 25 al 26. Estas cosas le he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La gran comisión es hagan discípulos mientras que van enseñando estas verdades. Pero es el Espíritu Santo que nos recordará todo lo escrito por Dios en toda su santa palabra. Es el Espíritu Santo quien nos instruye, quien nos recuerda. Entonces esto es Juan 14, 25 al 26, pero ahí mismo en el versículo 26 al 27 de Juan 15 dice lo siguiente. Fíjate lo que dice Juan 15, 26 al 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Escucha esto. Y ustedes darán testimonio. El Espíritu Santo dará testimonio de mí, dice Cristo. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Queridos discípulos, ustedes van a dar testimonio del testimonio del Espíritu Santo. Ustedes van a hablar lo que el Espíritu Santo va a hablar. Y lo que el Espíritu Santo va a hablar está revelado en la palabra. Tú tienes que hablar lo escrito en la palabra. Ahí mismo en Juan 16, versículo del 7 al 14, lo voy a leer muy rápido, voy a saltar unos versículos intencionalmente por el tiempo, pero fíjate lo que dice Juan 16, del 7 al 14. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. No, Cristo, no nos dejes. Tú eres el Rey, el Mesías, haz tu reino ahora. No. Y de hecho dice, ¿cuándo vas a regresar? No les conviene el tiempo. Ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo. Pero Cristo dice acá, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Espíritu o el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, Él, no tú, torciendo brazos, haciendo sentir gente mal, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre. Y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Dice el versículo 13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará. El Espíritu Santo o el énfasis del Espíritu Santo, separado de la palabra de Dios, es una herejía grave. Por tanto, tú has sido guiado por Dios para hablar las verdades de Dios, así que en dependencia del Espíritu de Dios, nosotros como creyentes nos movilizamos con la gran comisión, siendo llenos del Espíritu Santo, para hablar por medio del Espíritu Santo las verdades de Cristo, para que si a Cristo le place, por medio del Espíritu Santo, salvar a individuos. Pero Él va a usar su iglesia, familia. Es que el Señor haga esto una verdad en nosotros. Así que déjame orar y después de esto vamos a tomar nuestro break. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos tantas gracias por recordarnos, Señor, nuevamente que esta gran y preciosa tarea y responsabilidad de ser discípulos haciendo discípulos es posible por el poder del Espíritu Santo que ha hecho discípulos, sostiene discípulos, moviliza discípulos y hace discípulos. Padre, nuestra dependencia está en ti. Ayúdanos, Señor, por favor, el resto del tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.